Jesús Cintora arranca mirando a cámara como quien acaba de recibir un dossier que quema. No necesita elevar la voz, le basta con subrayar un dato que desmonta cualquier relato oficial. 10 cuentas analizadas de más de 200. Y ahí, justo ahí, empieza a torcerse todo. Porque cuando la fiscalía señala a la UCO por trabajo poco diligente, el silencio huele a otra cosa. Cintora lo sabe, lo ha visto demasiadas veces, investigaciones que avanzan a trompicones, casualidades que nunca lo son, y un Supremo que, según las revelaciones del caso, parece más un taller de costuras que un tribunal. Aquí empieza la grieta. Ernesto, y hay novedades sobre el caso Montoro. Ojo porque hay datos que indican que es llamativo lo que está ocurriendo, porque la Fiscalía, frente a la UCO de la Guardia Civil en el caso Montoro, anticorrupción, advierte de que los agentes solo han analizado 10 cuentas de las 200 localizadas en la causa. Y mira que va a tiempo, ¿eh? Solo 10 cuentas de las 200 localizadas. Te quiero preguntar, ¿qué está pasando aquí? A partir de este informe que vamos a ver. Ojo, presten atención. ¿Qué está ocurriendo? La Fiscalía frente a la UCO en el caso Montoro. Asegura en un escrito que la Guardia Civil no ha hecho diligentemente su trabajo. A algunos les gustó más o menos. La fiscal encargada del caso se refiere al análisis de las cuentas bancarias de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro en 2006. Luego dicen que me río. Reprocha a la UCO que solo haya analizado 10 de las más de 200 cuentas que fueron entregadas. Hay mucha materia, sí. El objetivo, saber si el dinero que cobraba el bufete de Montoro acabó en manos de cargos públicos. ¿Cómo lo explico? Anticorrupción también defiende los 7 años de secreto de sumario por la complejidad para obtener y analizar los correos que pidieron a Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos. Lo ha entendido. Realmente es fantástico. Por otro lado, la fiscal insiste en que en los informes de los Mossos y la Agencia Tributaria hay indicios de la trama. Pagos de empresas gasistas a Equipo Económico previos a la implementación de reformas legislativas que las beneficiaban. Nadie puede decir, ni aquí ni en ningún sitio, que me paga nadie. Y la cosa no queda ahí. ¿Cómo lo explico? El exministro Montoro también fue alertado de las investigaciones de Hacienda sobre Villarejo y el pequeño Nicolás. La fuente, su jefe de gabinete, otro de los investigados. Hay mucha gente que no paga impuestos. Según el periódico, el expopular también estaba informado de los problemas patrimoniales de la baronesa Thyssen, Rafa Nadal, Rato, Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Aznar, Juan Carlos Moneder. Ernesto Kaiser, por cierto, Países Bajos también se suma a España y se retira de Eurovisión, junto a Irlanda. Países Bajos, Irlanda y España por la presencia de Israel. Los datos que les estamos contando aquí de última hora y que van surgiendo. Ernesto, el caso Montoro, pero aquí ¿qué ocurre? Que dice Anticorrupción que solo se han analizado escasas cuentas de todas las que hay por investigar. ¿Qué está pasando aquí con el caso Montoro? Bueno, el informe es de Carmen García Cerdá, que es la fiscal encargada del caso y que evidentemente fue sometida a un marcaje muy importante, como ya conocemos, en la propia Fiscalía Anticorrupción y por el propio fiscal jefe Alejandro Luzón. Tengamos en cuenta que la fiscal jefe no se refiere a una UCO en abstracto, porque la gente no tiene por qué saberlo, pero en el edificio de Madrid, de la Fiscalía Anticorrupción, hay una unidad de la UCO. Es decir, que ella conoce y mira a los ojos, a diario, a los funcionarios de la UCO, a los policías que están siguiendo la evolución de la causa. Por lo tanto, no es que está hablando de una UCO en abstracto, está hablando de sus compañeros, de la unidad de la UCO en la Fiscalía Anticorrupción. Y está diciendo que van con, digamos, en plan tortuga y que no están haciendo un trabajo diligente acorde con la importancia de la causa. Y por lo tanto, la denuncia, con la forma de un escrito de Carmen García Cerdá, es muy relevante. Está hablando de los propios compañeros que están en la calle de Manuel Silvela, sede de la Fiscalía Anticorrupción. Ens ha deixat... o sigui, ens ha deixat sorpresos, com no dir, per no dir impactats, tot i que és aquella dita castellana que diu, aquella dita espanyola que diu piensa mal y acertaràs. Perquè el 20 de novembre passat el Tribunal Suprem va fer, recordem-ho, pública la condemna a Álvaro García Ortiz per un delicte de revelació de secrets. Això va ser el 20 de novembre. Han passat 15 dies i de moment la sentència condemnatòria no ha aparegut. Primera pregunta que li trasllado, Ernesto, per què triguen tant? O sigui, perquè clar, no deixa de ser sorprenent que hagin passat 15 dies i encara no tinguem la sentència.
Yo creo que muy probablemente la semana que viene tendremos a Frankenstein. Yo la llamo la sentencia Frankenstein, por aquello de que Frankenstein es un híbrido, ¿sabe? La acepción popular de Frankenstein es que es un híbrido, un monstruo hecho de distintas partes, de distintos cadáveres. Pues la sentencia Frankenstein, le estoy dando un titular, es decir, Martínez Arrieta y Manuel... Sentencia Frankenstein. Se destapa que el Supremo estaría cosiendo una condena creativa contra el fiscal general. Aquí salta la alarma jurídica. Marchena están dándole las pinceladas al Frankenstein, creo que este fin de semana será decisivo, y realmente la necesidad, o digamos el problema que plantea este Frankenstein es que se han tenido que volver a ver todas las sesiones del juicio oral completas. ¿Por qué? Porque como ellos no van a condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración del famoso correo de González Amador, la pareja de Ayuso, porque eso no pueden probarlo, no tienen la pistola humeante, entonces tienen que condenarlo por otra cosa. Y lo que le van a condenar es por la nota informativa que él ha reconocido. Ya tienen al culpable porque él lo ha reconocido, que es Álvaro García Ortiz, la nota informativa del 14 de marzo del 2024. Ya tienen al culpable. Ahora necesitan explicar por qué ellos dijeron en su día, el 15 de octubre del 2024, que esa nota aparentemente no tenía información reservada indebida. Eso dijeron entonces. Pero como ve usted, se cubrieron, porque yo le estoy citando literalmente. Marchena puso aparentemente. Ahora van a decir que el juicio oral ha aportado elementos que a ellos les han permitido ver directamente a la cara de los testigos que esa nota informativa realmente tenía contenido delictivo. Y para eso tú tienes que verte todas las sesiones de juicio oral, porque tienes que hacer una sentencia creativa, que ponga de relieve todo aquello que salió en el juicio oral y que ellos no habían contemplado cuando hicieron el auto del 15 de octubre del 2024, donde decían que aparentemente la nota del 14 de marzo no era delictiva, y ahora sí ven que es delictivo. Ahora sí que lo vende como delictivo. Entonces, es un Frankenstein lo que van a hacer. Es decir, van a coser distintas partes del que ven en el juicio oral y para eso tienes que verte todo el juicio oral. Y en eso están, tienen que decir ahora una cosa fresca, nueva y tal. Como tienen mucha experiencia, Tony, lo van a hacer de manera creativa. La sentencia del Procés, ya vio usted, no podían condenarle por rebelión, entonces dijeron que era sedición, pero al mismo tiempo sedición para una sedición, y pones en la sentencia que bastó solamente con la publicación del artículo 155 de la Constitución para ahogar una sedición. Una sedición se ahoga con un artículo de la Constitución. Dijeron que era una ensoñación. Bueno, ahora nos van a... Digamos, son los mismos personajes los que van a hacer la sentencia. Marchena i Martínez Arrieta. D'aquests tres dels magistrats que formaven el tribunal que va jutjar García Ortiz, atenció, perquè van participar en uns cursos de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid, a l'ICAM, entre el 17 i el 19 de novembre. Aquests tres magistrats són Andrés Martínez Arrieta, que vostè l'esmentava, el president de la Sala del Suprem que va jutjar García Ortiz, Antonio del Moral i Juan Ramón Verdugo, dos magistrats que també van votar condemnar l'exfiscal general. El judici va quedar vist per sentència el dia 14 de novembre i la condemna es va publicar el 20. En aquells 6 dies, 3 dels 7 magistrats que van votar condemnar García Ortiz van mantenir una relació amb l'ICAM, que era, en aquest cas, una de les parts de la causa. Quin paper, doncs, Ernesto, ha tingut l'ICAM en la causa i si va haver relació també econòmica de l'ICAM i aquests magistrats, Ernesto? Bueno, el primer punto es el siguiente. El ICAM es el Colegio de Abogados de Madrid. Y el Colegio de Abogados de Madrid es la primera entidad, cosa que no es habitual, el Colegio de Abogados de Madrid no presenta querellas, que se querelló contra Álvaro García Ortiz. Y eso fue en marzo del 2024. Y hay que agregar que el juzgado 18 de Madrid fue el primer juzgado que admitió a trámite una querella contra Álvaro García Ortiz. ¿De quién fue? Clave política. El Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular y a la vez de colegueo con los magistrados. El triángulo se completa. Esa querella
del Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, estamos hablando de una acusación popular relevantísima. Después de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, que presentó una querella contra Álvaro García Ortiz, después de esa acusación, la más importante es la del Colegio de Abogados de Madrid. Por lo tanto, eso tengámoslo en cuenta porque es muy, muy relevante tener en cuenta. La relación es muy de colegueo entre los magistrados del Supremo y el Colegio de Abogados de Madrid. Tenga en cuenta usted que lo que estamos hablando, que son los cursos que dieron estos magistrados que formaban parte del tribunal, los dieron en el momento de las deliberaciones. En el momento de las deliberaciones donde debatían si condenaban o no condenaban a Álvaro García Ortiz. Y el día 18, 2 días antes de concluir las deliberaciones, Martínez Arrieta dijo que concluía su curso porque se tenía que poner la sentencia del fiscal general, cito literal. Fue una filtración, filtró un elemento fundamental de una sentencia, que fue el cambio de ponente, porque si él tenía que poner la sentencia, quiere decir que el ponente, en este caso la magistrada Susana Polo, había declinado, por haber perdido su posición, la ponencia. ¿Cuándo pierde la ponencia? Cuando tú propones una sentencia que los demás rechazan. En este caso, la sentencia era absolutoria. Susana Polo proponía absolver al fiscal general porque no había pruebas contra él. No había pruebas contra él. Y entonces lo que nos dice el día 18, 2 días antes de terminar las deliberaciones, el señor Martínez Arrieta, es que yo voy a poner la sentencia del fiscal general. Está dando una clave importante, sobre todo la da Tony, en la sede de la acusación popular, que es el Colegio de Abogados. Vamos, Què és qui va posar una filtració Què és qui va posar al Col·legi d'Advocats de Madrid? Què és qui va posar la primera denúncia? La primera y la primera admitida. Sí, per això li dic. Y además pide 4 años de cárcel para el fiscal general en el juicio. A estos le da la exclusiva, Tony. A estos le da la primicia. Les dice, yo voy a hacer la ponencia. Pero hombre, todo el mundo sabe que la ponencia la va a hacer Susana Polo porque eso está por turno. Quiere decirse que si has cambiado la ponencia, es que la ponente no ha conseguido convencer a los magistrados y ha tenido que ceder la ponencia. Está claro. Es decir, es una filtración, hay una querella. Yo me alegro porque yo creo que se presentó sobre la base de un artículo que yo escribí que se llamó ¿Por qué? Inmediatamente, ¿por qué Martínez Arrieta ha cometido un delito de revelación de datos reservados? Que incluso es más grave, porque fíjese, los datos que venían en el famoso correo que se decía que había filtrado García Ortiz, el fiscal general del Estado, son datos que tienen que ver con un protocolo de acuerdo del año 2009 entre el Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado. Pero no es una ley, es un protocolo. El secreto de deliberaciones viene por ley. El 233, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las deliberaciones son secretas. Y el 139 del Código Civil dice que son secretas. Es decir, que Martínez Arrieta vulneró una deliberación 2 días antes de que ésta concluyera. I esto además nos lo viene a decir también en su grabación Verdugo. Exacte, avui, tal com diu Televisió Espanyola, ha publicat un àudio on se sent el magistrat Verdugo parlant entre riures sobre aquesta deliberació dels membres del jurat. Bé, di, pues nada, mañana haremos deliberación. Y le diuen, mañana, claro. Y diu, sí, hemos dejado el fin de semana de reflexión. Y on riuen, diu, para las deliberaciones. ¿Les basta solo con el fin de semana? Le preguntan, diu, hombre, para reflexionar. Luego, ya cuando pidan la deliberación, ya veremos. Pero, Tony, yo le tengo que confesar una cosa. Yo tengo en mi WhatsApp el mensaje
que me manda una altísima personalidad del día sábado, antes de que se produzca el anuncio del fallo, un sábado por la noche, que me dice lo siguiente: Ernesto, esto es el WhatsApp bomba. Ernesto cuenta que le adelantaron por mensaje la condena antes de hacerse pública. La filtración ya no es sospecha, es práctica habitual. 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, Ernesto, lo van a condenar 5-2, es lo que me llega. Lo tengo aquí. Y yo no hice uso de esa información, y me arrepiento terriblemente, porque esto fue una filtración, Tony. Està clar. Y si hubiera publicado esos, y efectivamente se hubiera visto días después de que la condena era 5-2, como me lo decían aquí en este mensaje de WhatsApp, se hubiera visto que había habido una filtración. Pero bueno, yo no lo hice, siempre se aprende. Yo, por lo menos, no sé usted. Yo siempre aprendo, mire que tengo edad. No, jo també, jo com vostè. Siempre aprendo. Y tenía que haber sido lo suficientemente maquiavélico, inteligente para publicarlo, porque si hubiera acertado como se hubiera acertado, hubiera quedado claro que hubo una filtración. Pero por suerte, Tony, la sociedad no ha tenido necesidad de ese correo que yo de ese mensaje que yo podía haber puesto en Twitter, porque el señor Martínez Arrieta, el día 18, 3 días después de este mensaje que me mandan a mí, filtra un dato de la deliberación del tribunal diciendo que él es el que va a hacer la sentencia. Es tremendo, Tony, tremendo. Doncs així ens va anar el judici del fiscal general de l'Estat. De fet, els comuns han presentat una querella contra el president de la Sala per revelació de secrets, això que esmentava vostè, però no sé si, tal com és el Suprem, si li veu alguna possibilitat de Hombre, yo creo que el Supremo haría bien por lo menos admitirla a trámite. Si no la admite a trámite, quiere decir que esto es la Inquisición. Y que el Supremo... alguien decía, no podían dejar de condenar al fiscal general del Estado. Yo digo, ¿cómo que no podían dejar de condenar? Y entonces dicen, no, porque eso hubiera supuesto una crisis del Supremo. Pero hombre, la magistrada Susana Polo propuso el 15 de octubre del 2024 imputar el delito de revelación de secretos. Y sin embargo, como ponente de la sentencia, visto lo que pasó en el juicio, proponía la absolución. ¿No es esto lo que prestigia al Supremo? A un órgano valorar en función de la prueba lo que ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Que sostenerla y no enmendalla es lo que caracteriza el prestigio de un tribunal? Yo creo que no. No, li volia afegir que... Sí, quería saber usted. Yo creo que deberían al menos admitirlo. No, pero... Por lo menos hacer el paripé. Si cierran la puerta con candado y con 7 llaves, revela que tienen más sentimiento de culpabilidad de lo que parece. Dic que també s'ha publicat, en aquest cas al diario.es, que aquests 3 magistrats en aquells dies van estar impartint unes classes aquí cobrant també uns diners. És a dir, que clar, tot realment... Bueno, suelen hacerlo. Clar, però si estàs fent un judici... Suelen hacerlo, pero en este caso alguien tenía que haber... Fíjese, uno de los magistrados fue presidente del Comité de Ética Judicial hasta hace unos meses, Antonio del Moral. Él es el que organizó el curso en el Colegio de Abogados y él es miembro del tribunal que condena a Álvaro García Ortiz. El presidente del Comité de Ética, el expresidente desde hace unos meses, no tiene ningún problema en llamar al decano del Colegio de Abogados y decir, oye, en esta circunstancia vosotros sois acusación popular, nosotros no podemos ir a dar el curso. Clar. Pues tú imagínate lo que va a decir la gente. ¿No se le ocurre esto? Pues no se le ocurre. No se li ocorre i els fa. A més, els cursos els fa. Bé, Ernesto, a tot això, avui tenim la conseqüència de la condemna del fiscal general de l'Estat, és que Teresa Peramato assumirà el càrrec de fiscal general de l'Estat. S'ha examinat avui al Congrés i ha admès que el seu gran objectiu és
curar la ferida que hi ha entre fiscals i judicatura. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos cada uno de los fiscales de este país. Cuento con todos ellos. Bé, ella vol tirar endavant la llei de la reforma judicial. No sé si aquest projecte de llei... No, Tony, no hay ni... Esa reforma requiere un consenso. No hay ni consenso ni nada. Yo no veo cuál es el realismo de este gobierno en entender de que esto es un tema que no ha salido, ha estado en el cajón durante las administraciones del PP y del PSOE y lo va a sacar ahora en las condiciones extremas de debilidad en que estamos. Bueno, en fin, me parece bien que haga de alguna manera pedagogía, pero eso no va a salir y no va a salir. Ahora hay un escándalo que ha estallado, Tony, que no es madrileño, y es el tema que usted tendrá también noticia del hospital de Torrejón. Sí. Le digo porque este es el grupo Rivera y se llama Rivera porque esto empieza en Valencia. Esto empieza en Valencia y la Ribera Baixa, en la provincia de Valencia, es una comarca formada por los municipios de Albalat, de la Ribera, Almusafes y otros. Y de aquí viene el nombre Rivera, del grupo Rivera, del grupo sanitario Rivera, porque allí tenían 4 hospitales y cuando vencieron esos contratos, el gobierno de la Generalitat Valenciana, de Ximo Puig y de Mónica Oltra, revisaron esos contratos y no renovaron los contratos en manos del grupo Rivera. Este grupo es al que Mónica Oltra ha acusado de promover a una activista de ultraderecha, Susana Seguí, y presentarle las querellas que condujeron a su admisión a trámite, a su y por lo tanto a su más tarde a su dimisión como vicepresidenta del gobierno valenciano. Y además es un tema que no está resuelto todavía porque el juez ha dicho que no hay que llevar a juicio oral a Mónica Oltra y todavía no se han definido. Hay 6 meses desde que el juez lo dijo y estamos al día de hoy y no hay ninguna resolución. Pero el grupo Rivera es el propietario, ya ha cambiado de manos, antes estaba en manos de un personaje que también fue involucrado, implicado en las maniobras contra Mónica Oltra, y es ahora de capital francés. Y el ejecutivo máximo, usted habrá visto, ha tenido trascendencia a través de grabaciones, pues proponía, para aumentar los beneficios, retrasar... els tractaments més cars. Los tratamientos más caros y... Remate final, el caso del hospital de Torrejón y la idea de retrasar tratamientos para aumentar beneficios. De la manipulación judicial al negocio con la salud. Se cierra el círculo. Digamos, y fomentar el retraso en la atención de los pacientes como política de beneficio. Pero esto, claro, esto es muy grave. Entonces, claro, esta vez Feijóo ha tenido que intervenir y ha dicho que la Comunidad de Madrid pues tiene que hacer una auditoría. Esta es la política del PP, pero ahora han hecho el paripé y la propia Comunidad de Madrid se ha visto tocada y ha dicho que va a hacer va a convocar a los responsables del grupo Rivera en el caso del hospital de Torrejón, aunque ya ha dimitido inmediatamente el señor Gallard, que era el jefe que daba las instrucciones para retrasar la atención de los pacientes. Pero es gravísimo, es una política criminal, Tony. ¿Y cuántas más? ¿Es una manzana podrida o todo el sector está en esta, o varias empresas de este sector sanitario están en eso, en la de retrasar la atención de los pacientes para aumentar beneficios, ¿no? Eso es un tema realmente grave. Cintora cierra con esa mezcla de incredulidad y experiencia que da haber visto demasiados casos donde la justicia parece doblarse según quien esté detrás del telón. Porque aquí no hablamos solo de cuentas sin revisar o de fiscalías enfrentadas, hablamos de un sistema que permite filtraciones, cursos en plena deliberación y sentencias que se cosen como un Frankenstein jurídico. La pregunta que deja en el aire es simple y devastadora: ¿quién vigila a quienes deberían vigilar? Y sobre todo, ¿cuántas veces más hará falta que se destapen estas maniobras para que alguien asuma responsabilidades? Comenta, suscríbete y comparte, porque aquí se dice lo que otros callan.